tenemos que entender que cuando hablamos de fisiopatología, también tenemos que entender que existen lesiones completas de la lesión medular y las lesiones incompletas. Cuando hablamos de lesiones completas, en general, toda la lesión que está por debajo, ¿no es cierto?, va a provocar ¿qué cosa? Disminución o ausencia de la función motora o sensitiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lesiones completas, nos estamos refiriendo a lesiones que llamamos sección medular, o sea que está cortada la médula, que ya sea por compresión o por arrancamiento o lo que sea, que todo lo que está por debajo no va a tener función por mucho que se haga todo el tratamiento que uno necesita hacer para rehabilitarlo. Estas sí van a tener prácticamente lesiones definitivas. Ahora, las lesiones incompletas en general sí existe alguna función remanente motora o sensitiva. Estos pacientes sí tienen lesión, pero tienen alguna función que todavía está presente, ¿no es cierto?, por debajo del trauma. O sea que estos pacientes, ¿no es cierto?, van a tener, entre comillas, si quieren, un buen pronóstico. Pero un buen pronóstico, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? No van a estar igual que una persona normal, caminando, haciendo lo que uno tiene que hacer. Se va a poder movilizar probablemente con algún déficit, por ahí con ayuda de algún tipo, de alguna cosa, pero es autoválido, ¿no es cierto? Autoválido. O probablemente sí, va a poder caminar, pero va a tener algún problema en los esfínteres. Entonces, por eso es que uno tiene que entender que cuando existen lesiones, existen las lesiones completas y las lesiones incompletas. Cuando hablamos de lesiones completas, tenemos que entender que existen lesiones de la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Bien. Ahora les pido a ustedes que traten de estar puntuales. Todos los que llegaron retrasados, todos. No el último. Pero siempre les digo, tienen que ser responsables. Y tienen que aprender a ser responsables desde ahora. Responsabilidad. Digo que tienen que ser perfectos. Alguna vez, va a pasar algo, pero que no sea. Entonces, cuando hablamos de lesiones completas, hablamos de lesiones de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Cuando nos referimos a la neurona motora superior, que es biofencial, lleva algo de fisiología, ¿no es cierto? Seguramente también en neuroanatomía. Esto, en general, se refiere a que la neurona motora inferior se encuentra ¿dónde? En la médula y en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que cuando hay una lesión a este nivel, ¿no es cierto?, el paciente, ¿qué va a tener? Una espasticidad. ¿Me prestan atención o termino la clase? Acabo de hablar de esto y siguen ustedes con lo mismo. Pero ustedes no lo entienden, ¿no? No sé qué es lo que tienen en la cabeza. Pues cuando hablamos de lesiones de la neurona motora superior, nos referimos a lo que es una lesión medular y estos pacientes que van a tener, como cualquier lesión de estructuras del sistema nervioso central, lo que van a provocar es espasticidad. Espasticidad. Aparte de eso, ¿qué es lo que van a provocar? Contracción del músculo vesical, del músculo detrusor. Y además va a haber alteraciones en la función renal y también estos pacientes en general, por cierto, van a hacer dilataciones renales. Y estos pacientes que tienen lesión de la neurona motora superior tienen un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen lesión medular. Ahora, cuando nosotros hablamos de neurona motora inferior, nos referimos a una lesión radicular. Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que van a tener? En
vez de tener espasticidad, van a tener una flacidez. No se van a poner espásticos, sino flácidos. Aparte de eso, en vez de contraerse el músculo, se va a dilatar. Se dilata el músculo detrusor. Entonces, estos pacientes van a acumular bastante líquido, digamos, orina en la vejiga. Entonces, necesitan que tosen, ¿no es cierto? Una sonda vesical, lo mismo que la anterior. Estos van a tener infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un acúmulo de orina. Y la orina es un caldo de cultivo para las infecciones, ¿no es cierto? Estos pacientes que tienen lesiones radiculares tienen un mejor pronóstico, porque no están lesionadas todas las raíces, solo algunas, pero están lesionadas y algunas están, digamos, que se pueden recuperar. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es la lesión de la neurona motora superior y la lesión de la neurona motora inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hacer, ¿cierto?, el examen y Doctor, entender que existe, ¿cierto?, la clasificación de Frankel. en ambos del motor inferior y motor superior se puede causar pielonefritis. En general, la pielonefritis es una infección, ¿no es cierto?, que es básicamente por un germen. ¿Qué germen? E. coli. ¿No es cierto? En estos, en general, ¿no es cierto?, van a tener la infección, pero no va a ser específicamente por este germen. Va a tener este germen y va a tener otros gérmenes. O sea que no es una pielonefritis, ¿no es cierto?, que va a tener una dilatación pielocaliciada y va a provocar una hidronefrosis, sí. Que va a lesionar y deteriorar el riñón, sí. Pero estos pacientes en general siempre van haciendo infecciones, digamos, entre comillas, multiresistentes y multigermen. Un hace cultivos va a encontrar 2, 3 gérmenes, en general siempre es así, en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que necesitan sonda permanente, ¿no es cierto? Y la sonda hay que cambiarlos cada cuánto. Depende del material, pero normalmente dice 4 semanas o de 2 a 4 semanas. En general, digamos, recomendable cada 2 semanas, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Depende de lo que es el Synastics o es las ondas estas siliconadas, que en teoría se puede usar más semanas, hasta un mes. Algunos dicen 2 meses. Pero lo mismo, ¿no es cierto?, es una estructura inherente que se pega a los gérmenes y no le llega a los antibióticos. O sea que el germen puede trepar igual. Bien, seguimos entonces. En esto hablamos de lo que es la clasificación de Frankel, es más o menos muy similar a lo que es la clasificación de Asia. La Asia es la clasificación que se hace en el examen en el momento del que ingresa al hospital, ¿no es cierto? Esto ya es en el seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La clasificación de A, B, C, D, E. El A en general es cuando el paciente pierde todas las funciones, la función motora y la función sensitiva, no tiene función. Entonces, pero cuando hablamos del grupo B, ¿qué vamos a ver? Acá no tiene función motora, pero tiene alguna función sensitiva remanente. O sea que el paciente no mueve, pero siente algo, ¿no es cierto? Y la función motora sensitiva y motora remanente no útil, que no vence la gravedad, está en el grupo C. ¿Eso qué significa? Puede haber contracción muscular y siente sensibilidad, pero no puede doblar la rodilla o no vence la gravedad, no levanta el pie o la mano. Ahora, cuando hablamos del grupo D, estas sí tienen ya una función motora y sensitiva útil. Estos sí pueden vencer la gravedad, pueden levantar, ¿no es cierto?, con dificultad, pero sí levantan. Y cuando hablamos del grupo A, estos pacientes sí tienen la función motora y sensitiva normal. Muchas veces no pueden realizar, a veces por el dolor, pero sí, bloqueamos el dolor, el paciente va a poder movilizar y sentir adecuadamente. Entonces, esta es la clasificación de
Röntgen para el control de lesión cuando hablamos de traumas aquí mismo. Si ustedes ven este esquemita, van a ver que cuando hay la lesión por encima de C4, el paciente va a tener cuadriplegia o cuadriparesia. Ahora, cuando es por debajo de C6, el paciente también va a tener dificultad para mover los miembros superiores y miembros inferiores, pero va a tener alguna función de los hombros. Por eso yo les decía que tienen que aprender todos los niveles sensitivos para entender esto, porque si no, no van a poder entender. Pero si yo tengo lesión a nivel de tórax, ¿no es cierto? A nivel torácico, el paciente desde donde está la lesión para abajo no va a tener, digamos, función adecuada, ¿no es cierto? Puede tener una paraparesia o paraplegia, pero los miembros superiores están indemnes, pueden mover, pueden movilizar. Y cuando están a nivel de la lesión lumbar, el paciente sí va a tener déficit en los miembros inferiores, ¿no es cierto? Una paraplegia, si quiere, una paraparesia, pero va a poder flexionar lo que son las caderas y el resto que está hacia arriba. Pero, digamos, los miembros inferiores sí van a tener lesión. Entonces, es importante que entiendan esto, pero para esto tienen que aprenderse de memoria lo que son los niveles sensitivos, desde C2 hasta S5. Bien, cuando hablamos de señales de buen pronóstico, por ejemplo, en un paciente que tiene un trauma medular, es que el paciente después del accidente, digamos, moviliza los pies, flexiona y todo eso, pero muchas veces puede ocurrir que el paciente puede mover los pies, pero puede tener lesión de los esfínteres. Entonces tenemos que revisar el reflejo perianal. Porque muchas veces uno lo revisa, dice, no está todo bien, mueva los pies, no, está todo bien, pero nadie hace este examen. Y fundamentalmente en los pacientes pediátricos. El paciente pediátrico no refiere muchas cosas. El adulto todavía sí dice, no siempre nos dice dónde lo siente. Podemos revisar, pero los pacientes pediátricos está todo bien y a veces no revisamos que el paciente termina una lesión definitiva de la región perianal. Entonces es importante revisar y entender esto, digamos, de cuando un paciente entra con un accidente, entre comillas, de diagnóstico de traumas aquimedular, accidente de bicicleta, alguna cosa, siempre es mejor revisar. Es mejor revisar de más que de menos, siempre en medicina, y más en neuro. Es hacer los estudios de más que de menos, siempre. Es mejor internarlo que no internarlo, siempre. Porque siempre hay tiempo después de decir que no tiene nada. Es peor que no haga nada y decirle después, mira, tenía esto antes. Por eso es que necesito que entiendan esto. Ahora, ¿cuáles son los de mal pronóstico? Fíjense, este paciente que tiene una lesión por trauma, esta luxofractura o simplemente esta listesis de columna cervical. De cualquier manera, todos estos que hacen una compresión del canal medular, compresión de la médula. Entonces, estos pacientes, si se lesionan, ¿qué van a tener? Una lesión de la neurona motora superior, ¿no es cierto? La neurona motora superior. Ahora, cuando yo hablo de lo que es la parte lumbar, como en este caso, entonces tendrá una lesión de la neurona motora inferior, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes, ¿qué van a tener cuando hacen esto? Un priapismo, en general se ve esto, lo van a ver en los pacientes que tienen lesiones de columna, van a haber presencia de Babinski, ausencia de la motilidad distal, porque de una determinada zona para abajo no tiene función motora, ausencia del reflejo pulvocavernoso, ausencia del reflejo anal superficial. Todo eso va a tener el paciente que tiene esto. Bien, ahora,
Cuando hablamos de lesiones incompletas, nos referimos a lesiones que tienen lesión, pero no está lesionada toda la médula. ¿No? Y esto se llama, ¿no es cierto?, los síndromes. Tenemos al síndrome centromedular, al de bronce cuerpo de disección medular, síndrome del cordón anterior, del cordón posterior, el mixto y síndrome de cauda equina. Entonces, estos pacientes en general, si quieren, entre comillas, tienen un mejor pronóstico común que los que tienen lesiones completas. Ahora, cuando hablamos de lesiones centromedulares, en general el paciente, ¿no es cierto?, va a tener dificultad en los movimientos de las manos, ¿no es cierto? A veces, cuando la lesión es amplia, a veces los miembros inferiores también, pero en general es de las manos, los miembros superiores. Y va a haber una lesión en la parte central de la médula. ¿Pero esto por qué? Por, fíjense ustedes, hiperextensión. ¿Y en qué pacientes se presenta? En pacientes de la tercera edad, aquellos que tienen artrosis o hipertrofia de los ligamentos, ¿no es cierto? Ustedes que viajan en transporte público, la gran mayoría, muchas veces frenan de golpe, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos un movimiento famoso latigazo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sentimos? Dolor, nada más, una leve molestia y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos eso? ¿Mm? ¿Cómo? Tirón de los ligamentos. Sí. En otras palabras, mejor si tienen lesión. ¿Por qué no tienen lesión medular ustedes? Por ¿Ah? líquido cefalorraquídeo. Sí, pero no hay algo más específico. ¿Cómo? ¿Más rígida? ¿Más flexible? Puede ser, sí. ¿Otra? ¿Por qué? Recuerden ustedes que la parte cervical, ¿no es cierto?, el canal medular es amplio con relación a la médula, por eso es que tenemos el movimiento de flexión, extensión, rotación, lateralización de la cabeza y podemos girar sin ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando hacen el latigazo, lo que hacen es elongación de los ligamentos y las articulaciones, que es lo que va a provocar esguince y dolor. Obviamente vamos a tener dolor y obviamente hay contractura muscular y probablemente el paciente va a tener una rectificación de la columna cervical, pero no va a tener déficit. Pero mientras que en los pacientes de la tercera edad, ese canal que estaba amplio, ¿no es cierto?, empieza a cesarse, está casi justo. Pero un mal movimiento comprime rápidamente la parte de la médula, la parte central, porque más se lesiona y el paciente queda con lesión centromedular. Y por eso es que los pacientes tienen dificultad en los miembros superiores. ¿Por qué? También hay una explicación. Porque la sustancia gris está en el medio, la sustancia blanca en la periferia, al revés del cerebro, ¿no es cierto? La sustancia gris está en la periferia, la sustancia blanca en el medio. Entonces, todo eso tenemos que entender que cuando pasa esto va a provocar una lesión centromedular. Ahora, si nosotros vemos la comparación del canal medular a nivel torácico, a nivel dorsal, en general la médula está casi lleno en el canal medular, porque el tórax es rígido, no tiene movimiento, digamos, como la columna cervical. Y la parte lumbar sí, también tiene, digamos, un canal amplio, pero la diferencia es que la columna, las vértebras lumbares tienen la función de resistir carga axial, soportar carga, ¿no es cierto? Por eso es que las vértebras son mucho más amplias, las apófisis espinosas son mucho más gruesas, las
veces lo mismo, las láminas y los pedículos mucho más resistentes, pero la diferencia es que la pata lumbar no tiene médula, tiene la cola de cabaña, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, uno tiene que ponerse a pensar en todas esas cosas cuando uno empieza a estar frente a un paciente con traumas medulares. Entonces, yo me refiero a una lesión de lo que es centromedular, yo sé que el problema va a ser siempre a nivel cervical, porque es ahí donde generalmente se presenta esto del movimiento de extensión que va a comprometer, ¿no es cierto?, la médula. Entonces, los pacientes a mayor edad, mayor compromiso, digamos, en una hiperextensión y lesión medular. Ahora, cuando nosotros hablamos de síndrome de Crohn-Sequard, estamos hablando de una disección medular. Estos en general se presentan en pacientes con trauma, ¿no es cierto? Son, si quieren, lesiones punzocortantes, a veces heridas de arma de fuego, a veces lesiones directas y a veces rotación de la columna. Cuando hace una rotación forzada, ¿qué es lo que hace? Rompen lo que es el pedículo y rompen lo que es las láminas. Y dependiendo de a qué lado vas rotando, comprimen y lesionan una mitad de la médula. Porque parte de las fracturas del pedículo y de la lámina ingresan y comprimen la mitad de la médula. Y no así el otro lado. Entonces, estos pacientes en general van a tener que, se los voy a mostrar aquí, pero está mal. ¿Ahí se ve? Bien. Entonces, cuando hablamos de esto, estos pacientes que van a tener una debilidad motora exilateral a la lesión, del mismo lado de la lesión, pero estos pacientes van a tener una pérdida para discriminación del dolor y la temperatura contralateral a la lesión. ¿No es cierto? ¿Esto por qué? ¿No es cierto? Porque estos pacientes en general, digamos, una vez que liberemos la médula, van a tener un mejor pronóstico alentador. Obviamente uno tiene que ponerse a pensar que cuando hablamos de hemisección medular no está lesionando toda la médula, está lesionando una parte, ¿no es cierto? Un tercio o dos tercios lesión. Pero muy rara vez se ve, por lo menos yo nunca vi, ¿no es cierto?, una disección de toda una mitad de la médula. Siempre es una parte, porque el fragmento que ingresa, ¿no es cierto?, ingresa por la parte posterior fundamentalmente y va a lesionar solamente un segmento. Si es por la parte anterior, va a alterar más la función motora, y si es en la parte posterior, va a alterar más la función sensitiva, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de lesión medular anterior o síndrome medular anterior, estos sí van a tener un problema de qué? De compromiso motor. Pero esto se presenta ¿por qué? Por hiperflexión. Hiperflexión, o caídas de altura que se lesionan las vértebras y un fragmento ingresa en la parte anterior. Entonces, ¿qué es lo que va? Fíjense ustedes. Cuando hablamos de tetraplegia, estamos hablando a nivel de C7. Y estos van a tener, aparte de eso, anestesia disociada, hipoestesia termoanalgésica por enlace espinotalámico y, obviamente, va a tener la sensibilidad de, ¿no es cierto?, distinguir o diferenciar la discriminación entre dos puntos de la batiestesia y la sensibilidad profunda, que son funciones de qué? De la parte posterior, de la sensibilidad en la parte posterior. Y en la parte posterior, ¿qué tenemos? Por anatomía. Nervio. Los cordones de Gore y de Burrach, ¿cierto?
Entonces, tenemos que entender de esta manera y en general esto solamente se recupera, digamos, una parte cuando se libera la compresión. Pero en general, si ustedes ven, ¿no es cierto? Cuando hay una compresión en este segmento, que es la parte anterior, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos a esto, la arteria cerebral glomerular anterior. Entonces, cuando nosotros vemos que está comprimida esta arteria, que es la que va a dar irrigación a la médula, sé que si no libero rápidamente a esta arteria, ¿no es cierto? El paciente va a terminar con una isquemia, ¿no es cierto? Por eso es que tienen que entender de esta manera que cuando yo veo una compresión anterior, yo sé que no va a tener función motora. Por ahí sensitiva profunda, sí, pero tengo que realizar lo antes posible, tratar de descomprimir. ¿Para qué? Para que la arteria medular anterior siga su curso, ¿no es cierto? Y pueda llevar irrigación al resto de la médula. Porque si no hago eso, el paciente va a quedar necesariamente, inevitablemente, va a quedar con un déficit motor definitivo. Por eso es que tenemos que entender de esta manera. Pero cuando hablamos de lesiones medulares posteriores, nos referimos a qué? En la parte posterior. La parte anterior, la función motora, la parte posterior, la función sensitiva. Entonces, estos pacientes en general, ¿no es cierto?, van a tener, digamos, alteración de la función sensitiva y algunas veces dicen, ¿no es cierto?, en general estos pacientes, cuando hay lesión en la parte posterior, cuando generalmente esto se presenta en los pacientes que reciben agresiones con golpes en la espalda, en el cuello, ¿no es cierto? Y el paciente, cuando va a la consulta, dice, doctor, tengo un quemazón en las manos, me quema el cuello, me quema las manos. Pero eso es ¿por qué? Porque hay lesión en la parte posterior. Pero, y puedes mover los dos, si tengo fuerza, pero me quema más que todo en la noche, siempre sé que no tengo que poner algo frío para dormir. Entonces ya eso me alerta que hay alguna lesión acá. Entonces, uno siempre tiene que ponerse a pensar en la presentación clínica de todos estos síndromes para entender al paciente y buscar dónde está la lesión o entender dónde está la lesión. Cuando hablamos de lesiones mixtas, en general estos pacientes tienen mucha lesión en la columna y en la médula, y estos tienen a veces síntomas sensitivos, motores, y a veces, digamos, uno quiere enfocarlos, encasillarlos en un síndrome y no se puede. Entonces, estos son lesiones prácticamente que tienen un peor pronóstico con relación a nosotros, porque la lesión es bastante extensa. Pero cuando hablamos de esto, que es el síndrome de llamado Caudequina, vamos a referirnos que existe una lesión, ¿cierto?, en la parte inferior de la médula, y en esto se diferencia el síndrome del cono medular, que afecta el cono medular, y el síndrome de Caudequina, que afecta a las raíces de la cola de caballo. ¿Cuál es la clínica de presentación? En general, ambos tienen aseflexia en miembros inferiores. Aparte de eso, ¿qué es lo que vamos a buscar o va a tener el paciente? Ausencia de la sensibilidad perianal, es lo que llamamos anestesia en silla de montar, ausencia del reflejo curvo cavernoso, el reflejo anal, y también estos pacientes, ¿no es cierto?, que tienen esto, seguramente si vemos que es un trauma, vamos a pensar que sí, hay una lesión, ¿no es cierto?, en alguno de estos segmentos. Pero si nosotros sacamos el trauma, yo tengo una lesión acá, en el cono medular, ¿no es cierto? Con seguridad tengo que pensar que es un hematoma, un tumor, que va a provocar todo esto. Ahora, si yo veo que es el síndrome de Caudequina, yo voy a pensar que acá en general lo que se presenta es
una extrusión de una hernia de disco. Las hernias de disco gigantes, grandes en L5S1, fundamentalmente van a provocar lo que se llama el síndrome de cola de caballo, caudequina. Y estos en general van a presentar esto, alteración de la sensibilidad, ¿no es cierto? En la vejiga, ausencia de reflejo pulvo cavernoso, reflejo anal, y estos pacientes que si no los operamos antes, quedan con lesión definitiva. Cuando hablamos de hernias de disco. Ahora, cuando hablamos de trauma, sabemos que existe una lesión, un trauma, tenemos que separar lo antes posible, porque si no lo hacemos, también van a quedar con lesión, digamos, en la parte que está afectada y obviamente la lesión queda en forma definitiva. Entonces, cuando hablamos de lo que es el tema de lesión de la vejiga, aseflexia o falta de tono, ¿no es cierto? Estamos hablando de que, ¿no es cierto?, el paciente no siente, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que entender lo que es el centro de la micción. Están llevando urología, ¿no es cierto? Ustedes, Sí. ¿dónde está el centro de la micción? ¿No? En el tallo cerebral, en el bulbo. No, pero está cerca. O sea, ¿cuántos centros de admisión tenemos? 2. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 2. ¿Cuántos? Tarea para la próxima clase. Y eso se va a tomar examen, ¿verdad? Si ustedes saben. Es por nota. Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente? Cuando ingresa un paciente, en general, a la emergencia, que es lo que van a ver ustedes, en general, siempre tienen que pensar así. Todo paciente inconsciente con diagnóstico de politrauma y o tiene aliento alcohólico, tengo que pensar que tiene traumas aquí medular y tengo que actuar de tal manera. Tengo que inmovilizarlo, estabilizarlo, ¿no es cierto? Y en los pacientes conscientes, como estos, otros que dicen, ok, ¿no es cierto? El paciente, ¿no es cierto? Tengo que buscar, ¿no es cierto?, dónde puede estar la lesión. Si es a nivel cervical, dorsal o lumbar. Si levanta las manos, ya tengo que pensar que a nivel cervical está todo bien, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que buscar dorsal y lumbar. Ahora, en el examen neurológico, en general, siempre tenemos que hacer que, ¿no es cierto? Primero, de inicio, cómo ingresa el paciente. Después, hay que estabilizarlo y hemodinámicamente y nuevamente hacer el examen que es el real, es la lesión que tiene, es el real, porque ya está estable hemodinámicamente. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa buscar? Aparte de eso, primero nivel sensitivo, siempre nivel sensitivo. Después buscamos qué cosa. Los efectos examinados, el bulbo cavernoso, el anal, el cremasteliano, Babinski y el nivel sensitivo. Tenemos que buscar siempre ahí para no equivocarnos. Y esto que quiero que tomen en cuenta. Siempre uno tiene que ponerse a pensar en, cuando ingresa un paciente con traumas medular, en lo que es, digamos, el shock medular, el shock neurogénico. Cuando hablamos de shock neurogénico, estamos hablando lo mismo que en el T grave. En el T grave, ¿qué dijimos que tenemos que evitar? La hipotensión y la no. Estaba en grandes letras. La bradicardia.
Entonces, cuando yo no corrijo esto, el paciente no va a mover los pies ni las manos. Entonces, cuando yo examino y no mueve y no siente nada, yo automáticamente pienso en una cuadriplejía, ¿no es cierto? Pero hago los estudios y no encuentro nada, está todo bien. Pues, ¿por qué no mueve? Por esto, hipotensión y bradicardia. Por eso es que les digo siempre al paciente se lo tiene que primero estabilizar hemodinámicamente, que tenga un buen flujo sanguíneo cerebral, y si quieren medular, una buena presión arterial, ¿no es cierto? Y una buena oxigenación. Aparte de eso, ¿no es cierto? Ver que el corazón esté funcionando bien para que no tenga una bradicardia, ¿no es cierto? La bradicardia y la hipotensión van a provocar el shock medular que rápidamente confunde al médico, ¿no es cierto? Porque el paciente no mueve ni los pies ni las manos. Pero una vez que lo estabilizan, el paciente empieza a movilizar. Mucho cuidado con esto, con confundirse. Siempre por eso es importante estabilizar al paciente. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, ya lo vimos, ¿no es cierto? Para recordar que es un trauma, pero cuando nosotros vemos la columna cervical, tiene una distesis, un desplazamiento. Entonces, esto va a comprometer a la médula, entonces yo tengo que estabilizar. Y cuando hablamos de estabilización, hablamos de otras lesiones que puede tener el paciente, como esta, fíjense, desplazamiento, luxofractura de la columna a nivel dorsal, a nivel lumbar, y si yo veo y comparo un corte axial, fíjense, el canal medular está ocupado por la otra vértebra. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Una sección medular. ¿Por qué? La vértebra se metió para el otro lado y prácticamente seccionó la médula. Este paciente tiene un mal pronóstico, obviamente. Entonces, prestan atención acá. Esto, fíjense, esto es una vértebra y esta es la otra. Entonces, se desplazó y se bajó. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esto y esto. Es una sección medular. Los pacientes no van a recuperar más, pero hay que estabilizarlo para rehabilitar lo antes posible. Entonces, cuando hablamos de trauma, digo de tratamiento, en general el tratamiento es multidisciplinario. Cuando hablamos de tratamiento, abordaje multidisciplinario, nos referimos a que en general estos pacientes van a tener lesiones de piel, las famosas escaras, rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué hacen escalas rápidas en los pacientes? Y no ustedes, por ejemplo. ¿Por falta de qué? Sí, está bien, pero hay algo más. Ustedes cuando están sentados conmigo 2 horas o 3 horas acá, ¿qué es lo que sienten en los glúteos? ¿Ah? Adormecimiento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen ustedes para que no esté así? Y mover, ¿no es cierto? De un lado para el otro. Pero eso es porque ustedes pueden hacerlo, pero estos pacientes, ¿no es cierto? No pueden hacer. Primero, que no sienten esa sensación. Segundo, que están con la compresión y sin sentir nada. Entonces, se corta la circulación y rápidamente se hacen las escalas de decúbito. Por eso que los pacientes, cuando en los hospitales ustedes ven, siempre les decimos rotarse en bloque, mover, movilizarlos, ¿no es cierto? En general, se recomienda cada 2 horas, pero por norma, digamos, se dice que sean cada 3 o 4 horas, ¿no es cierto? Porque el personal de enfermería no es suficiente, tienen que atender un montón de pacientes y todo eso, entonces por eso que siempre hay que indicar la movilización en bloque para evitar las escalas o ponerles lo que actualmente se usa, los colchones antiescala, ¿no es cierto? Los que se inflan de un lado y del otro van ayudando a que no se lesione la piel. Las infecciones urinarias, sí, en general hay que cambiar rutinariamente la sonda vesical, porque los pacientes, si no los cambiamos, se van a infectar. Evitar infecciones pulmonares. ¿Por qué? Porque
estos pacientes en general no van a poder ventilar si tienen una cuadriparesia o una cuadriplegia, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el músculo principal de la respiración no está funcionando. ¿Y cuál es el músculo principal? El diafragma. ¿No es cierto? Y los músculos accesorios son los intercostales, ¿no es cierto? Si yo tengo una lesión cervical, este paciente va a tener una lesión ¿de qué? ¿De qué tendría? Que va al frénico. El nervio Frénico. muy bien, el músculo, el frénico, ¿no es cierto? Entonces, si tengo lesión del frénico, no va a funcionar el diafragma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a funcionar? Los accesorios. Los accesorios son los ayudantes, que en general estos se agotan. Por eso es que estos pacientes van a tener, digamos, infecciones pulmonares a repetición. ¿Por qué? Porque en general, ¿no es cierto? Normalmente el pulmón genera una mucosidad que atrae, capta todo lo que son las impurezas. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? Tosemos y expectoramos, ¿no es cierto? O lo que hacen la gran mayoría cuando están en un lugar, digamos, donde hay silencio, lo que hacen y deglutimos, ¿no es cierto? Que lo que estamos sacando las flemas y deglutimos todas las impurezas. Pero estos pacientes no pueden hacer eso. Entonces, son fáciles de tener infecciones pulmonares. Ahora, el apoyo psicológico es importante. ¿Por qué? Porque un paciente que de pronto, uno de ustedes, cualquiera, o un chico, digamos, de colegio, un adolescente, tiene, digamos, una lesión, de pronto estaba caminando en la bicicleta, en una moto, tuvo un accidente y se dio cuenta que ayer estaba bien, ahora ya no va a caminar más, su cabeza funciona diferente al resto. Estos pacientes tienen tendencias suicidas, se quieren matar. Esto lo van a ver ustedes. Estos pacientes en general necesitan apoyo psicológico bastante importante, pero no solo del paciente, sino también de los papás, los familiares, porque a veces los papás no aceptan que su hijo no va a caminar más. Se psicotizan los papás. Entonces, y mucho más, fíjense, los padres psicotizados, el paciente con tendencia suicida, hay que tener, digamos, darle todo el apoyo psicológico necesario. Muchas veces hay que, digamos, hacer un tratamiento psiquiátrico. Hay que tratar de rehabilitar lo antes posible, cuidado de enfermería, porque los primeros meses, los primeros años, si quieren, tenemos que tener una enfermera al lado. ¿Para qué? Para que vaya entrenando a la familia, ¿no es cierto?, de cómo manejar estos pacientes. Obviamente la enfermería no va a estar toda la vida, pero los papás tienen que aprender, pero para eso tiene que haber un personal entrenado que les entrene, ¿cierto? Y obviamente el tratamiento quirúrgico es para rehabilitar precozmente al paciente. Hay que estabilizar esa columna que está rota, está inestable y rehabilitarlo. Ahora, en el tratamiento quirúrgico, si tenemos una listesis, podemos usar una placa o vía anterior y estabilizar. Ahora, y si muchas veces la lesión es también por atrás, a veces hay que usar en la parte posterior, que es lo que se llama la cirugía a 360 grados. Muchas veces en la parte lumbar y dorsal necesitamos estabilizar con tornillos transpediculares para que la columna esté más estable y poder rehabilitarlo. Antes se usaban los corticoides, esto, la metilprednisolona, que en un tiempo se decía que era el mejor tratamiento para mejorar las lesiones en la médula, pero después de un tiempo, nosotros, estudios retrospectivos vieron que no servía para nada. Aún así, actualmente algunos siguen usando este medicamento. En general lo usan 30 miligramos por kilo peso la primera hora y el restante a 5.4 en las siguientes 23 horas. Esto generalmente se usa por pulsos y el costo es muy elevado. Es muy elevado y pasar de mucho corticoide también trae complicaciones al paciente. Entonces, pero ahora, ¿en qué pacientes, digamos, está contraindicado? Pacientes pediátricos menores de 12 años, o aquellos que tienen lesiones medulares por arma de fuego, porque está totalmente lesionado, o aquellos pacientes que, ¿no es cierto?, están con tratamiento previo y, obviamente, las mujeres embarazadas. A todos estos pacientes no se los puede usar el corticoide ¿por qué? Porque es una contraindicación, porque complican
¿no es cierto?, a los pacientes. Obviamente, cuando yo veo un paciente que tiene, ¿no es cierto?, traumas aquí en el lugar, y me dice que está todo bien, puedo mover los brazos, y entiendo, ¿no es cierto?, yo me quedo tranquilo porque todo lo que hicieron ustedes, ¿no es cierto?, lograron que el paciente se estabilice y mejore su estado actual. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Sobre traumas aquí en el lugar.